En la sesión de hoy vamos a hablar de la gestión del alcance, este área de conocimiento en la gestión de proyectos que tiene que ver un poco con hasta dónde queremos llegar, ¿vale? Sí que debemos partir un poco de esta premisa, es una de las grandes complicaciones que surgen, si no como modelo sirve el Aeropuerto Internacional de Denver, la problemática que ocurrió a finales de los 80 y principios de los 90 con ese gran impacto del desarrollo del nuevo aeropuerto, ¿vale? Por lo tanto, esa división y esa perfecta organización, esa definición de esa planificación y del alcance de lo que vamos a ejecutar es muy importante. En primer lugar, lo que tenemos que tener es claro qué es el alcance del proyecto, qué es el alcance del producto, ¿vale? En muchas ocasiones debemos tener que realizar diferentes acciones y actividades auxiliares a lo largo del desarrollo del proyecto para conseguir un producto final muchísimo más pequeño. Como claro ejemplo sirve normalmente cuando se hacen construcciones de grandes estructuras, sobre todo de puentes. Los puentes que se llaman atirantados o los puentes arcos utilizan estructuras auxiliares para mantener la estabilidad del puente hasta que se conecta un lado con otro. Normalmente esta estructura, una vez se finaliza y se estabiliza a la situación final, no es necesario que sigan, ¿no? Pero por lo tanto es muy importante saber el alcance que tiene el proyecto contra el alcance que tiene el producto y tenerlo muy claro y definirlo. Por lo tanto, a la hora de nosotros ser gestores de proyecto debemos tener en cuenta ese alcance del proyecto, todo aquello que va a implicar y que va a suponer para llevarla a cabo. Para la gestión del alcance existe una serie de procesos. Un poco lo he querido poner así para que veáis un poco el orden. Planificaremos el plan de gestión del alcance del proyecto. Diremos qué es lo que queremos crear, hasta dónde queremos llegar. Para ello debemos recopilar, documentar las necesidades de los interesados y para cumplir con los objetivos finales. Es muy importante, como sabéis, esa identificación de los interesados y llevarlos a cabo, ese control, esas comunicaciones y ese seguimiento a lo largo del proyecto, recopilar toda esa información que nos van a facilitar para saber cuáles son las necesidades a cubrir y a partir de ahí nosotros seamos los que definamos y desarrollemos y describamos todo el alcance que va a necesitar el proyecto. Nosotros como especialistas, tanto en el tema así como gestores de proyectos, somos los que sabemos o tenemos la necesidad de la realización de una serie de acciones o actividades para llevar a cabo el proyecto que a lo mejor luego no tienen nada que ver o no aparecen en el proyecto o en el producto final. ¿Vale? Hasta aquí más o menos claro. Espero que sí. A partir de aquí hablaremos de la estructura glosada de trabajo, ¿vale? Como sabéis, es esa agrupación de actividades, esos paquetes de trabajo que se pueden llevar a cabo de manera simultánea, en la que definiremos a las diferentes personas responsables que veremos más adelante. A partir de aquí, con esas actividades, que al final lo que vamos haciendo es paquetes más pequeños para llegar a un todo más grande, validaremos y controlaremos a lo largo del desarrollo del proyecto. Importante, ¿dónde se realizan todas estas cosas? La gestión del alcance, planificación, recopilación, definición y creación de la EDT se desarrolla en la etapa 2 del proyecto. ¿Vale? En lo que se refiere al alcance. Una vez que ya lo tenemos definido, ejecutamos, pero no gestionamos el alcance. Luego, como sabéis, en la fase de rendimiento y control, que es una fase que aparece durante todo el desarrollo del proyecto, validaremos y controlaremos que ese alcance sea lo que habíamos dimensionado. Porque es importante, ¿no? Porque es importante hablar y gestionar el alcance de una manera adecuada. Bueno, pues fundamentalmente lo que tenemos que tener en cuenta es que en ese alcance definamos todos los procesos requeridos para llevar a cabo ese trabajo necesario para crear ese producto o ese servicio, ¿vale? Se consigue un mayor control, una concepción global y un control y una definición de la triple restricción. Vale para todo tipo de organizaciones el saber qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo lo debemos hacer, establecer esas maneras de hacerlo, esos procesos, esas actividades o esas estructuras de glosa de trabajo, facilita la comunicación, el nombrar a esos responsables de las diferentes elementos que van a formar parte del proyecto. Y luego también como herramienta de gestión de expectativas para dar reporte a nuestros mayores, es decir, a nuestros superiores y a nuestros responsables para tenerlos en cuenta. Lo planificaremos como, bueno, pues estableciendo qué tenemos que desarrollar y esa planificación nos va a permitir evaluar o evitar una corrupción del alcance o simplemente cuando nos solicitan algo que no es adecuado, si tenemos perfectamente definida y planificada ese alcance del proyecto, poder decir que eso no está incluido.
Para planificar la gestión del alcance, ¿qué debemos tener? El plan para la dirección del proyecto, todo lo que debemos hacer, ese acta de constitución, los factores ambientales de la compañía, es importante cómo gestionamos en función de dónde nos encontramos, y activos de los procesos de la organización. ¿Cómo lo conseguimos? Pues a través de estudios, juicios de expertos, experiencia propia, reuniones, muchas reuniones para hacer toda esa toma de información y el plan de gestión del alcance y de gestión de los requerimientos. ¿Vale? Es importante que tengamos esto. ¿Por qué? Porque en el plan de, de gestión de la alcance es una herramienta que documenta todo. Definimos y desarrollamos cómo se elabora esa DGT, ese control de cambio y la verificación de los proyectos, qué información disponemos, los factores ambientales de la empresa. Es decir, por ejemplo, podremos definir cómo debemos llevar a cabo, por ejemplo, el tema de compras, cómo y cuándo, en qué condiciones se debe modificar el alcance, cómo se documenta, requisitos, qué revisiones va a tener, qué control de cambio y demás debemos tener en cuenta. ¿Recopilamos requisitos? Bueno, pues saber un poco, mediante reuniones y expertos, todos esos stakeholders, ese cliente que nos solicita una serie de cosas, nosotros es transcribirlas, documentarlas y que tengamos el visto bueno y la formalidad de documentarla y de que estén aprobados, ¿vale? Los requisitos, importante, hay diferentes tipos, ¿no? Los clasificaremos por tipos, pero tenemos que definirlos. Y de igual manera, pues lo que haremos será básicamente dos cosas. Un listado, un registro de todos esos requisitos que vamos a tener y, por supuesto, referir y hacer una ficha de cada uno de ellos con una serie de características que veremos más adelante. En primer lugar, ¿qué tipos de requisitos tenemos, no? Del negocio, de los interesados, de las soluciones, si son funcionales o no funcionales, de la transición o reparación, requisitos del proyecto y requisitos de calidad. Esto lo reflejaremos en esta ficha de requisitos o en este listado de requisitos que los pondremos, pero a la vez yo os insto a que pongáis de manera resumida una serie de requisitos. Por lo tanto, codificaremos de una manera determinada, como es el XT 8457, qué resumen es toda la información que son necesarias para llevarla a cabo. La otra parte importante o sea, es importante, por supuesto, tenerlos y registrarlos, sino quizá lo que más se dificulta en ocasiones es conseguirlos, ¿no? ¿Cómo los podemos conseguir? Mediante entrevistas con el cliente, pero muchas veces ni el cliente ni nosotros disponemos del tiempo suficiente, ¿vale? Técnicas, por ejemplo, como tipo lluvia de ideas, mapas conceptuales, técnicas Delphi. Las técnicas Delphi es conociendo y haciendo diferentes entrevistas al cliente con una serie de especialistas, bueno, y de expertos, someterlas a juicio, llevarlas a cabo y tener un objetivo final definido por esa cantidad de personas a priori lo suficientemente expertas como para dar una versión adecuada de lo mismo. ¿Qué ocurre? Que como son técnicas o situaciones o planteamientos que se encuentran en diferentes tipos de personas, hay influencias sobre todo de ciertas personalidades sobre otras, celos profesionales, por lo tanto se puede dar lugar a un camino incorrecto. Los argumentos más populares pueden pesar sobre los más válidos y debemos tener en cuenta una serie de condiciones para llevarlos a cabo, ¿vale? Una vez que tenemos esto, definimos el alcance. ¿Cómo lo podemos definir? Haciéndonos una serie de preguntas. ¿Qué es lo que incluye y lo que no incluye el proyecto? ¿Dónde termina y qué queremos conseguir con el proyecto? ¿Qué pasará con el proyecto y qué pasará, qué aspecto tendrá una vez finalizado y qué realizará el proyecto una vez finalizado? Yo sí que os recomiendo que de alguna manera u otra estas preguntas, aunque sea de manera informal, sí que las tengáis escritas a la hora de vosotros tener que dirigir y abordar un proyecto. Que las tengáis escritas, ¿por qué? Porque en un momento de tranquilidad os las contestéis, las tengáis y en algún momento de duda, que sepáis o no sepáis qué incluye, qué no incluye, cómo se deben hacer y cómo se deben proceder, pues es importante irnos aquí y tenerlo claro y llevarlo a cabo, ¿no? Lo definiremos, bueno, ¿con qué motivo o con qué objetivos? Mejorar esa estimación de costes, duración y recursos, definir una línea base para la medición y el control del rendimiento que facilitará las tareas de responsabilidad, ¿vale? Es importante que lo tengamos en cuenta. Y también a partir de ahí definir esa estructura de glosa de trabajo y lo que es la descomposición jerárquica del alcance de cada uno de los trabajos. ¿Hasta aquí más o menos claro?
Renata, ¿todo claro? Bueno, cuando hablamos de la estructura glosal de trabajo, primero tenemos que saber qué es, ¿vale? Es la composición jerárquica del alcance de los trabajos a realizar para cumplir los objetivos del proyecto y completar los entregables que lo forman. Pero también yo aquí incluiría que lo forman en forma y tiempo, ¿no? Pero es una representación jerárquica del proyecto con un trabajo planificado. Está contenido en el nivel más bajo de los componentes, los paquetes de trabajo e identificamos a los responsables, ¿vale? Cuidado, no es un cronograma y el EDT no contiene actividades, sino paquetes de trabajo. Las actividades están incluidas siempre en paquetes de trabajo, ¿vale? O sea que eso es lo que debemos tener en cuenta. ¿Qué beneficios tiene la estructura glosal de trabajo? Compromiso del equipo, focalizar ese esfuerzo, ¿vale? Definir esas responsabilidades de quién es cada uno responsable de sus paquetes de trabajo, identificar las tareas, detalla el trabajo, paquetes de trabajo comprensibles, manejables con suficiente grado de detalle. Ayuda a planificar el proyecto porque tenemos claro hacia dónde vamos, dónde nos encontramos y esa estimación, esa organización, esa programación. Determina ese alcance final global con esas estructuras de trabajo, ¿vale? Hasta ahí más o menos bien. Por lo tanto, volvemos a lo mismo, permite definir esa estimación de costes y ayuda a realizar el seguimiento de los progresos y de las posibles desviaciones que tengamos en cuenta. La EDT también, como sabéis, forma parte de la línea base de alcance del proyecto, es decir, definir esos documentos que se enunció de alcance del EDT, cada uno de los paquetes de trabajo, paquetes de planificación. Importante, una cosa es la definición jerárquica de la estructura glosada de trabajo y otra cosa es cada uno de los paquetes de trabajo y así como el diccionario de la estructura glosada de trabajo. ¿Vale? ¿Hasta aquí más o menos claro? Vale. Bueno, pues esto sería una manera de representarlo, ¿vale? Que tenemos diferentes niveles de los paquetes de trabajo. Aquí os he puesto un ejemplo un poco más contenido, yéndonos a esas subentregas y sus productos que debemos ir dando y matizando que podemos hacer esas pequeñas entregas definidas en los diferentes paquetes. Sería para la construcción de un puente. Quizá a lo mejor, si lo hago de manera, lo he hecho de manera cronológica invertida, casi que tendríamos que a lo mejor haber ido a la inversa del verde clarito, en la parte de inferior, ¿vale? Pero sí quiero que veáis un poco cómo se puede producir un error en la estructura de glosada, una estructura de glosada de trabajo que he tomado de la web, considerando que esto era una estructura de glosada de trabajo, ¿vale? Que simplemente puede ser que sea una representación gráfica de actividades y demás. Aquí hay una cosa clara que debemos tener en cuenta cuando definimos esos paquetes de trabajo, ¿no? Si hay obras complementarias solo en un tramo y no hay más de 2 paquetes de trabajo, esto nos quedaríamos en el nivel superior, en el inmediatamente superior, ¿vale? En este punto 4 nos deberíamos quedar aquí, en este nivel superior, ¿vale? Por lo tanto, eso es importante, ese es un error. Luego, a la hora de desarrollar todo esto, yo lo hubiese hecho de manera inversa. En vez de por actividades o por acciones, lo hubiese definido por tramos o zonas geográficas. Zonas geográficas en las cuales unas hubiesen tenido obras complementarias y en las otras no, pero en las cuales sí que esos tramos, quizás a lo mejor la procura y la adquisición de los productos lo haría de manera individual y las otras los haría de manera inversa. Hablaríamos de tramo 1, tramo 2 y hablaríamos de zanjado, instalación y de la instalación colgarían tuberías y valvulerías y luego obras complementarias y la dirección del proyecto a lo mejor la llevaría también de manera paralela o si hay cada zona pues la llevaría a la altura de cada tramo, ¿vale? O sea, para que os hagáis la idea sería un poco a la inversa. La estructura glosada de trabajo, pues al final el diccionario de la EDT. Tengo una actividad que tengo el nombre del paquete, objetivo, descripción, trabajo, responsabilidades, quién lo apoya, quién supervisa, cuándo inicia, cuándo fin, hitos importantes. Esto nos va a permitir también luego a posteriori hacer la planificación. ¿Vale? ¿Hasta aquí más o menos claro? Bueno, pues luego además de esto, una vez que ya tenemos todo esto, debemos validarlo, ¿vale? Que es la aceptación por parte del cliente
del proyecto que se haya ido entregando o esos subproyectos o subprogramas, ¿vale? Por lo tanto, es importante que ese alcance es tan importante, el desarrollo del mismo y la ejecución del mismo, como la validación del mismo. Por lo tanto, es importante que esos subproductos y esos hitos intermedios sean aceptados, revisados y aceptados de manera intermedia para que pueda ser llevado a cabo por parte del cliente. ¿Vale? Y luego, a lo largo de todo el alcance del proyecto, haremos un control con una monitorización para saber cuál es el alcance del proyecto, el alcance del producto, los cambios posibles. Esa monitorización nos asegura poder maximizar esos impactos positivos y minimizar los impactos negativos. Bueno, pues hasta aquí todo. No sé si Renata tienes alguna duda. Espero que os haya servido de ayuda. Gracias. Gracias.